Nunca imaginé que un simple secreto podría transformar toda mi vida. Y hoy estoy aquí para contarles lo que pasó. Era una tarde cualquiera, de esas que transcurren sin alardes. El sol entraba suavemente por la ventana de la oficina y yo estaba solo en casa. Carlos, mi marido, todavía estaba en el trabajo. Habían pasado 15 años desde que decidimos compartir nuestras vidas. Y nuestra relación era sólida, llena de confianza y seguridad, o al menos eso creía. Ese día me encontraba organizando la oficina, ordenando papeles, carpetas y algunos libros. No tenía nada de especial, pero mientras ordenaba uno de los cajones, noté algo extraño. Había una pequeña llave metida debajo del cajón, casi invisible, como si alguien la hubiera escondido a propósito. Mi corazón empezó a latir más rápido. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué había una llave allí? Y, lo que es aún más intrigante, ¿qué podría abrir? Respiré profundamente, tratando de evitar la necesidad de buscar en lo que quizás ni siquiera podría descubrir. Pero la curiosidad creció dentro de mí como una llama y la duda era más fuerte que el miedo. Fue entonces cuando vi, en otro cajón cerrado con llave, algo que nunca antes había notado. Intenté ignorarlo, pero no pude. Con la llave en la mano, decidí abrir ese cajón. Y lo que encontré dentro fue un viejo diario, escondido entre papeles y objetos personales. Mi corazón latía aceleradamente y sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible de la que nunca podría regresar. La decisión de abrir ese diario parecía inevitable. Me sentía atraída hacia él, como si hubiera una verdad que debía ser revelada, algo que, por doloroso que fuera, ya no podía ignorar. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir un secreto que lo cambiaría todo. Nunca imaginé que un secreto pudiera ser tan devastador. Me temblaban las manos mientras hojeaba las primeras páginas del diario. Cada línea parecía tener un peso que apenas podía soportar, como si las palabras ordinarias se convirtieran en piedras que se hundían en mi pecho. Carlos, el hombre que siempre había considerado bondadoso y de principios, se estaba revelando de maneras que nunca había imaginado. Había una verdad escondida allí y la fui descubriendo palabra a palabra. Las primeras notas fueron inofensivas, casi banales. Habló de trabajo, de algunos viajes, incluso mencionó algunos proyectos antiguos. Suspiré aliviado. Tal vez no fue nada. Quizás todo estaba solo en mi cabeza. Pero luego comencé a encontrar detalles entre líneas que me mantuvieron alerta. Había algo escrito con una profundidad y emoción que nunca había visto en Carlos, casi como si se estuviera confesando a alguien, abriéndose el alma. Las palabras se volvieron cada vez más personales, cada vez más íntimas. Estaba escribiendo sobre una amistad que parecía ir más allá, sobre sentimientos que surgieron en un momento difícil de su vida y que, al parecer, nunca había tenido el valor de compartir conmigo. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Cómo podría mantenerlo oculto? Y durante tanto tiempo, él era el hombre que compartía la cama conmigo, el hombre con el que construí una vida y al mismo tiempo había en cada palabra de ese diario una versión de Carlos que nunca había conocido. Con cada página descubrí matices de este secreto. Empecé a pensar en lo que significaba todo esto y si realmente debería seguir leyendo. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. Mis manos agarraron las páginas con más fuerza con cada frase. El aire a mi alrededor se sentía espeso y me ahogé en las palabras que descubrí. Carlos mencionó un nombre, una persona de la que nunca había oído hablar, Leticia. Era imposible ignorar la familiaridad con la que hablaba de ella, la profundidad de sus sentimientos. Cada línea me atravesó como un cuchillo afilado, un corte que no sangró, pero dejó un dolor insoportable. Describió cómo se conocieron, la conexión instantánea, el entendimiento silencioso que compartieron. Podía sentir la intensidad de ese vínculo. Un sentimiento, dijo, que nunca antes había experimentado. Me sudaban las manos y me ardían los ojos, pero seguí leyendo, sin poder parar, atrapada en cada palabra, en cada revelación. No mencionó la traición física, pero había algo en esas palabras, algo demasiado íntimo, una confesión de amor y complicidad que me hizo sentir mal. Era como si estuviera viviendo una traición emocional en tiempo real, descubriendo que él tenía a alguien que parecía llenar espacios que ni siquiera sabía que existían. Me preguntaba si alguna vez lo conocí realmente. ¿Había sido toda nuestra vida una mentira? ¿Cuántos momentos juntos había pasado pensando en alguien más? Esa duda, ese veneno, empezaba a apoderarse de mí. Cada vez más abrumado por el dolor y la incredulidad, seguí buscando en esas páginas. La lectura era una mezcla de tortura y obsesión. Aunque estaba sufriendo, necesitaba saber hasta dónde llegaría esto. Carlos habló de encuentros casuales.
de miradas intercambiadas, de conversaciones intensas. Describió cómo Leticia lo hacía sentir vivo de una manera que, según él, no había sentido en mucho tiempo. Era como si hubiera encontrado algo que había perdido y eso le hizo cuestionarse su propia vida. Las descripciones eran detalladas, como si cada encuentro hubiera quedado grabado en su memoria. La forma en que describió su risa, la forma en que ella inclinó la cabeza cuando la escuchó. La intensidad con la que lo miró, todo parecía perfectamente diseñado en su mente. Y allí, en el silencio de nuestra oficina, sentí cada una de esas palabras como una espada invisible, cortando cualquier recuerdo de seguridad que creía tener. Narraba la lucha interna, la culpa que lo carcomía, pero también la tentación de buscar algo más allá. Dijo que, aunque amaba a nuestra familia, se sentía dividido. Por mucho que intentara alejar esos sentimientos, parecían ganar fuerza, convirtiéndose en algo más grande de lo que podía controlar. Casi podía oír su voz, leer las palabras en la entonación que usaría para decirme esto si alguna vez hubiera tenido el coraje. Fue allí donde me di cuenta de lo solo que estaba en esa relación. Sentí las manos frías cuando pasé la página siguiente y sentí un nudo creciente en el estómago. Y fue entonces cuando encontré la revelación que más temía. En una de sus últimas notas, Carlos confesó que, a pesar de nunca haber hecho nada con Leticia, hubo un momento que no pudo olvidar. Un momento en el que estuvieron solos, en silencio, donde las palabras no fueron necesarias. Describió el roce de sus manos, un gesto casi imperceptible, pero lleno de toda la intensidad que sentía y nunca se había atrevido a expresar. El impacto me hizo sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Cómo podría haber tanta intimidad entre él y otra persona? No fue solo un toque. Era el peso de un sentimiento cauteloso, cultivado en secreto. Algo que nunca debería haber existido entre él y ninguna otra mujer. Carlos habló de cómo este toque lo había dejado confundido, pero al mismo tiempo aliviado, como si hubiera encontrado una paz que no sabía que estaba buscando. Escribió sobre una despedida silenciosa, un adiós sin palabras, pero que, al mismo tiempo, dejó en él una huella permanente. Sabía que, aunque no habían cruzado esa línea, él había regalado una parte de sí mismo, una parte que debería haber sido mía. Sentí las lágrimas fluir incontrolablemente. La traición estaba ahí, no en el acto físico, sino en la intimidad que compartían, en el secreto que llevaban. Esa complicidad nos robó algo, una pureza que nunca pude recuperar. Allí, solo en esa oficina, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. Al cerrar el diario, sentí como si una corriente fría recorriera todo mi cuerpo. Las palabras de Carlos, esas confesiones escritas con tanto cuidado y profundidad, ahora resonaban en mi mente, mezclándose con dolor e incredulidad. Me senté, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Había una parte de él, una parte íntima y oculta, que nunca había compartido conmigo. Y ahora me enfrentaba a una elección imposible. Mis pensamientos corrían de un lado a otro. Enfrentarlo, mirarle a los ojos y preguntarle por esa mujer, por su caricia, por el espacio que le había permitido ocupar en su corazón, o guardármelo para mí. Ocultar este secreto de la misma manera que él lo había hecho, cargar con este peso solo e intentar seguir adelante. Como si nada hubiera pasado. Sentí el peso aplastante de la traición emocional, algo que estaba mucho más allá de lo que pensaba que era capaz de soportar. Sabía que enfrentarlo significaría abrir una herida que tal vez nunca cerraría. Pero ocultar este secreto, fingir que no sabía nada, me parecía igualmente devastador. La duda me carcomía y no sabía si podría seguir viviendo con este vacío en el pecho, con esta nueva comprensión de que el hombre que amaba no era exactamente quien pensaba que era. Respiré hondo, dejando que el silencio de ese momento me envolviera. Sabía que, de una forma u otra, mi vida había cambiado para siempre y que necesitaba encontrar fuerzas dentro de mí para afrontar esta nueva realidad, aunque el camino fuera incierto y doloroso. Cerré el diario y lo volví a guardar en el cajón, con la misma cautela con la que lo había encontrado, por mucho que el dolor estuviera vivo en mí, como una herida expuesta. Una parte de mí no podía destruir esa última prueba de los sentimientos que la había escondido. Sentí una extraña necesidad de preservar eso, tal vez como un amargo recuerdo de una confianza que alguna vez existió, de una ingenuidad perdida. Me levanté lentamente, como si cada movimiento fuera demasiado pesado, y caminé hacia la ventana. Afuera, el mundo parecía no haber cambiado, como si nada hubiera cambiado, como si mi vida no se hubiera partido en dos. Vi el jardín que habíamos plantado juntos, las flores que él me ayudó a recoger y un recuerdo de nosotros dos, sonriendo mientras nos ensuciábamos las manos, pasó por mi mente. La ironía de esa imagen me hizo sentir una mezcla de tristeza y añoranza. Había una parte de mí que quería retroceder en el tiempo, congelar ese momento antes de todo esto, antes de descubrir el vacío que él llevaba y que ahora dejó en mí.
Decidí que afrontaría el día siguiente con una sonrisa ensayada, con la fuerza que no sentía y que guardaría este secreto por ahora. Todavía no sabía si enfrentaría a Carlos. Tal vez el tiempo me daría claridad. O tal vez este dolor silencioso era algo con lo que tendría que aprender a vivir. Pero de una cosa estaba seguro, nunca volvería a ser el mismo. Esa tarde, mientras cerraba los ojos para intentar dormir, me prometí que encontraría la manera de renacer de esta pérdida. De alguna manera, reconstruiría lo que su secreto había destruido en mí. Los días pasaron y la herida silenciosa permaneció ahí, escondida bajo una capa de rutina y sonrisas forzadas. Aprendí a vivir con el secreto, a domar el dolor de saber que la persona que amaba llevaba a alguien más en su corazón. Aunque fuera solo en pensamientos y recuerdos, decidí no enfrentarlo. No sé si fue por miedo a perderlo todo o por un intento de preservar lo que quedaba de nuestra historia. Quizás todavía necesito tiempo para entender lo que realmente siento y qué haré con todo esto. Pero de alguna manera este descubrimiento me cambió. Me di cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, que hay una parte de mí que se mantiene firme a pesar de cualquier traición. La confianza se rompió, es cierto, pero poco a poco me voy reconstruyendo. Pieza a pieza, no para él, sino para mí. Y si alguna vez has pasado por algo como esto, si alguna vez has sentido el peso de un secreto que sacudió tu mundo, quiero que sepas que no estás solo. Todos tenemos heridas que guardamos en silencio. Todos tenemos batallas que enfrentamos sin que nadie lo sepa. Gracias por escucharme hasta aquí y ser parte de este viaje. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si querías saber más o simplemente sentiste que no estás solo, deja un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que pueda identificarse. Sigamos explorando juntos estas historias de la vida real, llenas de sentimientos que todos, de alguna manera, llevamos.